El otro día empezábamos una introducción al tema del discipulado. Y hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es verdaderamente el discipulado. Voy a empezar leyendo la palabra de Dios, como siempre. Hoy vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 36, y dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Pues amén. Esta es una palabra un poquitín larga, pero a mí me gusta mucho, porque el Evangelio de Juan es un evangelio especial, y narra los acontecimientos de la vida de Jesús de una manera muy personal. Aquí nos cuenta de una manera bastante creíble, no sabemos si histórica del todo o no, pero cómo Jesús se encuentra con una gente y esa gente, por el encuentro con Jesús, ve su vida transformada y le empieza a seguir. Conocemos la historia de ellos, lo que pasó después, y sabemos que le siguieron pues hasta el final. Juan, el propio Juan, pues murió seguramente en la isla de Patmos siendo ya muy mayor. Los demás padecieron el martirio todos, por lo que sabemos o por lo que nos cuenta la tradición, ¿no? Bueno, como decía, empezamos un ciclo de charlas sobre lo que es el discipulado y sobre lo que es un discípulo, ¿no? A pesar de que nosotros empleamos mucho la palabra discípulo y que también la palabra de Dios la emplea, hemos dicho muchas veces que la palabra griega es macetés. Macetés es alguien que sigue a un maestro. Sin embargo, es una palabra que no se emplea mucho. Curiosamente, no se emplea mucho en ninguna de las iglesias, ni en la católica, ni en la evangélica, ni en la ortodoxa tampoco. Se habla mucho de creyente, se habla mucho de militante, se habla mucho de practicante, pero no se habla de discípulo. Y esto es curioso, ¿no? Yo creo que la palabra discípulo se ha convertido ya casi en un signo distintivo de la pequeña tradición de fe y vida, que es muy pequeña todavía, pero ya es algo distintivo. Yo me alegro muchísimo de ver cómo ya en muchos eventos y bueno, pues en muchas declaraciones empieza a emplearse la palabra discipulado. Así como en inglés se emplea más, discipleship, en español no. Y últimamente en España se empieza a emplear. Y yo estoy muy contento porque creo que es algo, bueno, no que se nos debe a nosotros, eso está en el Nuevo Testamento, pero que nosotros sí que estamos, a través de los eventos que organizamos y de todo, estamos ayudando a extender. Y a mí me parece muy bien porque me parece que es una forma de denominar a los seguidores de Jesús que es muy bíblica, es muy escritural, es muy exacta, ¿vale? Un discípulo, ahora hablo a nivel católico, no es lo mismo que un creyente.
tampoco es lo mismo que un practicante y no es lo mismo tampoco que un militante. Un discípulo ciertamente es un creyente, seguramente es un practicante y puede que sea o puede que no sea un militante. Un militante es una persona que milita. A mí la palabra nunca me ha gustado mucho, nada. Pero la verdad es que en español yo no conozco ninguna mejor. Un militante es una persona que milita, es decir, que hace cosas por la Iglesia o por el reino de Dios, ¿vale? Un discípulo puede ser militante o puede no serlo. ¿Puede ser una persona discípula sin ser militante? Sí. Hay gente que a lo mejor, aparte de su vida cotidiana, no puede hacer nada más. No puede hacer ni siquiera un poco por extender el reino de Dios. Quiere decir que no puede encargarse de ninguna actividad parroquial, ni puede tampoco hacer nada en una comunidad, ni nada. Yo creo que son pocos los casos, pero puede haberlos. Vamos a imaginar el caso de una persona enferma, o el caso de una madre que tenga un montón de hijos, o el caso de una persona que tenga un trabajo tan duro y tan difícil que no le permite hacer realmente nada más. Esa persona no va a ser una militante, pero puede ser una discípula. ¿Vale? Esta es una idea importante. Es curioso también ver que Jesús no nos manda a ir y hacer creyentes, tampoco nos manda a ir y hacer militantes, pero sí nos manda a ir y hacer discípulos. En la Gran Comisión de Mateo 25, Jesús nos dice: id y haced discípulos de entre todas las naciones, enseñadles a hacer lo que yo os he enseñado a vosotros. Jesús nos manda a hacer discípulos. Y esto es muy importante. Esta idea yo creo que es fundamental y tenemos que tenerla muy en cuenta. Ojalá entre nosotros pudiéramos ir generalizando este término, porque es muy chulo. Aunque no es muy empleado, pero yo creo que es muy chulo. El discipulado, entonces, es una cosa que está al alcance de cualquiera. No discrimina por cultura, no hace falta que seas una persona culta, tampoco discrimina por estatus. Da igual que seas una persona pobre, que seas una persona rica. Es probable que si eres pobre lo tengas más fácil que si eres rico, pero también si eres rico y aprendes a desprenderte de tus riquezas, puedes ser discípulo. Tampoco discrimina por orientación sexual. Aquí entenderme. ¿Un homosexual puede ser un discípulo? Puede serlo, si no practica la homosexualidad. ¿Un heterosexual puede ser discípulo? Puede serlo, si practica su heterosexualidad como Dios manda. Pero, en principio, da igual cómo seas. Da igual qué inclinación tengas. Tampoco discrimina por salud. Puede ser un discípulo si estás sano y también puede ser un discípulo si estás enfermo. Incluso puede ser un discípulo si eres un enfermo mental. Esto es fuerte decirlo, casi nunca se dice, pero yo creo que es verdad. Yo conozco personas que son enfermas mentales y son discípulos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Nadie tiene la culpa de tener una enfermedad mental. Es cierto que una persona no va a poder ser discípula si tiene una enfermedad mental o si tiene una incapacidad grave a nivel físico, como una persona, digamos, que está en plena posesión de sus facultades. Pero también va a poder ser discípulo y también va a poder ser santo. La santidad es para todos, para los sanos y para los enfermos. Estas son ideas como muy simples, seguramente todos las tenéis claras, pero por si acaso es importante aclararlas. Yo creo que en la Iglesia nos hace muchísima falta claridad, porque a veces se plantean muchos problemas pastorales, incluso problemas teológicos, porque los términos no están claros. No hay suficiente claridad en la precisión de las cosas. Yo creo que es muy importante que comunidades como la nuestra tengan una idea muy clara de lo que son las cosas y de lo que significa cada una, porque en la claridad también hay mucha verdad y se ahorran y se evitan muchos problemas. Un discípulo es alguien que ha tenido un encuentro. Y el encuentro puede ser sensible o puede ser no sensible. ¿Qué significa esto? Hay una película, no me acuerdo cómo se llama el título. No es Kung Fu Panda. Es una película de estas de
No sé si es de Paco Martínez Soria. ¿Cómo se llama? No sé si es Ay Señor, Señor, o bueno, es de un cura que es una película de los años 60, después del concilio, ¿no? De un cura pues tradicional, muy tradicional, de estos que va con sotana, que le engañan, tiene una iglesia barroca muy bonita y le engañan, ¿no? Porque dicen que ahora eso no se lleva, y le llevan un retablo barroco que vale un dineral, y le ponen unos adornos allí, yeyes, horrorosos, ¿no? Y bueno, y se encuentra con un cura de estos modernos que tiene una parroquia en la que hacen judo y el cura va vestido de judoka y tal, un cura de estos de los años 60. Y le dice el cura el moderno, le dice al mayor, le dice, bueno, ¿y usted ¿cuándo se decidió a seguir al Señor? Y él dice, no, si yo no sigo al Señor, yo sigo a la señora, a mi madre que me dijo, para el seminario. Y yo fui al seminario de pequeño y nada, me hicieron cura y he procurado hacer las cosas lo mejor que he podido y aquí estoy. Bueno, pues se me ocurre esto porque muchas veces pensamos que el seguir a Jesús, y yo también lo pensé en una época de mi vida, luego la mente se te va ampliando y vas viendo las cosas de otra manera. Yo me creé en un ambiente muy carismático en el cual se suponía que la conversión tenía que ir pareja a una experiencia espiritual. Además, tenías que hablar en lenguas. Si no hablabas en lenguas, no estabas convertido del todo, ¿no? Y se suponía que había que sentir algo, ¿no? Yo no tuve problemas porque siempre, más al principio que ahora, pero siempre he sido dado a tener experiencias sensibles, a tener experiencias espirituales sensibles. Pero otra gente no. Yo me he encontrado con personas que no han tenido una experiencia sensible nunca. Y por supuesto hay gente que ha tenido experiencias muchísimo más sensibles que yo. Si tú te lees la vida de Santa Faustina Kowalska, por ejemplo, pues iba andando y me encontré con el señor que cruzaba un puente y le dije, señor, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y poco después, a la hora de merendar, el señor me dijo, Faustina, tal, igual. Y dices, bueno, estos son paranoias de ellas, ¿verdad? Pues no lo sé. Las personas somos muy distintas a este nivel. Pero hay una cosa que es cierta. La sensibilidad no mide la autenticidad de un encuentro con Dios. Si has tenido una experiencia sensible y fuerte de Dios, perfecto. Mejor para ti. Pero si no la has tenido, es igual de perfecto. Mirar, es curioso que en todo el Nuevo Testamento, salvo quizá, a ver, estoy hablando ahora muy deprisa, sin pensar, salvo quizá el caso de San Pablo, que se nos narra en Hechos capítulo 9, no hay experiencias sensibles del encuentro con Jesús. Hay experiencias personales y sobre todo hay decisiones. Cuando aquí Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, nos habla del seguimiento de los primeros discípulos, no nos habla de una experiencia, nos habla de una decisión. Esta gente se encuentra con alguien que les fascina. Podemos pensar, ellos tenían mucha suerte porque se encontraron con Jesús en carne y hueso. Bueno, pero nosotros nos encontramos con Jesús a través del testimonio de otras personas. El propio Pablo dice que la fe viene de oír la palabra de Dios. Nos dice también el libro de los Hechos que cuando Pedro hace la primera predicación después del día de Pentecostés, muchas personas, miles de personas, escucharon, sus corazones se compungieron y aceptaron a Jesús. No se nos dice en ningún sitio que tuvieron una experiencia sensible, pero sí que escuchan la palabra de Dios, que esa palabra de Dios germina, cae en tierra buena, esta es la experiencia de la primera comunidad, cae en tierra buena y esa semilla fructifica y da como fruto seguidores de Jesús, discípulos. Esto es chulo. Entonces, ¿cuándo empieza a ser uno un discípulo? Cuando le da la gana. Cuando le da la gana. O como dicen en América del Sur, cuando se le da la gana. Cuando quiere. Cuando toma una decisión. Cuando toma la decisión de seguir a Jesús, seriamente, uno
ya es un discípulo. Entonces nos encontramos con que es alguien que ha tenido un encuentro, sensible o no, con el Señor y que ha decidido seguirle, haciendo de ese seguimiento el centro de su vida. No hace falta que cambie de nada, bueno, a no ser que viva en pecado, claro. Si eres mafioso y te quieres encontrar con el Señor, pues tienes que dejar de ser mafioso, ¿vale? Pero si estás casado, si estás soltero, si trabajas de soldador o de profesor o de lo que sea, si estás en un país o en otro país, no tienes que dejar nada para ser un discípulo. Tu vida no tiene por qué cambiar a ese nivel. ¿Vale? El propio Pablo dice también, permaneced en la vocación a la que habéis sido llamados. No hace falta que cambiéis. No hacen falta cosas raras ni extrañas. No hace falta que te vayas a las misiones ni que te metas monja. ¿Vale? Solo hace falta que seas tú. Y que hagas del seguimiento de Jesús el centro de tu vida. Eso sí, Jesús tiene que ser el eje alrededor del cual se construye todo lo demás. Las Torres Gemelas, de infeliz recuerdo, que fueron destruidas el 11 de septiembre de 2001, ¿sabes por qué se destruyeron? Tenían una estructura que era un pilar y todo lo que eran los pisos estaban anclados a ese pilar central. Cuando un avión cargado con miles de litros de queroseno impactó contra los edificios, llegó al pilar, el líquido inflamado se derramó, fundió el pilar y al fundirse el pilar los pisos fueron cayendo pum, 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 como piezas de dominó. Porque estaban construidos alrededor de un pilar. Igual que las Torres Gemelas, el pilar que construye la vida de un cristiano es Cristo. Y ese pilar no lo puede tirar ningún Boeing 747. Permanece siempre. Pero me gusta esa idea, ¿entendéis? Es decir, la conversión es cuando tú haces de Jesús como una especie de eje alrededor del cual vas construyendo todo lo demás. Todo lo demás es el trabajo, las aficiones, los amigos, tu vida personal, tu vida sexual, tu vida de oración, todo. Todo está anclado ahí y todo está vivido desde ahí. En el momento en el que una de las cosas de tu vida no encaja ahí, tienes que desecharla. Porque eso es el eje. El eje que da consistencia y forma a todo lo demás de tu vida. Amigo, eso es la conversión. La conversión no es un mero acto humano, ¿eh? No es que tú digas, no, yo soy converso por mis propias fuerzas. Eso es una herejía, la herejía pelagiana. En los primeros, en el siglo IV había un monje que se llamaba Pelagio que decía que, que como la naturaleza humana no estaba bañada por el pecado original, el hombre podía hacerlo todo a base de codos. Otros en España emplearían otra expresión, muy española. Le gusta mucho a Sergio Ramos, el del Madrid. La emplea mucho. Pero claro, eso tampoco. La Iglesia me dijo, no, hombre, no, eso tampoco. Estás exagerando. Es verdad que es una decisión que tú tomas, pero en el fondo nadie puede seguir a Jesús sin el Espíritu Santo. No puedes. No puedes. Si quieres seguir a Jesús por tus propias fuerzas, te puedes hacer una religión a tu medida, pero no es auténtica. Lo parece, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está detrás. Cuando decides seguir a Jesús y lo decides honradamente, lo que sí puedes contar es que el Espíritu Santo va a estar contigo, fijo. No te va a faltar. Lo mismo si sientes que si no sientes. Da igual. O sea, da igual que veas a todo el mundo teniendo una especie de alucinación espiritual flotando a 45 centímetros del suelo y tú estés... Da igual. El Espíritu Santo va a estar contigo igual que con ellos. Créetelo, de verdad. No hace falta que sientas nada. No te preocupes por sentir. Este año celebramos el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Bueno, si tú lees a Santa Teresa de San Juan de la Cruz, te vas a hartar de escuchar la misma cosa. Las experiencias sensibles no sirven para nada. Las experiencias sensibles no sirven para nada. San Juan de la Cruz es todavía más radical. Y dice, huye de ellas, no las busques. No las busques en ninguna manera. Lo repite hasta de forma obsesiva. A mí me llamó mucho la atención cuando lo empecé a leer. Porque a este tío, ¿qué le pasa? Por un lado te dice esto y después te escribe el llama de amor viva y todas esas cosas, ¿no? Pero es que él sabía que esas cosas no eran importantes, que lo importante era querer. Y que si tú querías, el Espíritu Santo te ayudaba.
Sentir no es importante, querer sí. ¿Vale? Esta es una idea que la machaco mucho, ¿eh? Porque es esencial. Y hay tantos errores sobre ella. Hay tantísimos errores. Ya lo has sentido, ya has tenido la experiencia. ¿Pero qué experiencia? ¿Sentir qué? ¿Qué hay que sentir? Es un error eso. No, yo diría, ya has decidido, ya has tomado la decisión. Ya has entregado tu vida al Señor, ya has empezado a ser un discípulo. Ya. ¿O todavía no? No si has sentido o no has sentido, si a lo mejor te mueres sin sentir. O a lo mejor sientes y abandonas a Dios. Yo he conocido gente, mucha por desgracia, con unas experiencias espirituales que yo no he tenido y posiblemente que no tenga nunca, pero ya no siguen a Jesús. Todas aquellas cosas maravillosas, todos aquellos dones, ¿dónde se han quedado? ¿Para qué han servido? ¿Para qué han servido? Ah, entonces, eso no es lo importante es otra cosa, ¿vale? Lo machaco mucho, pero es que es esencial, ¿eh? Esto tenemos que meternos en la cabeza a machamartillo, ¿vale? El seguimiento se explica de muchas maneras, pero la más práctica es esta. Yo por lo menos es la más práctica que he encontrado, ¿eh? Vivir una vida de discípulo es dos cosas. Dos cosas nada más. La primera, buscar qué quiere Dios de ti. Y la segunda, hacerlo. Incluso si te equivocas y no haces lo que Dios pide de ti, da igual. A mí siempre me llama la atención, y siempre lo digo, que San Ignacio de Loyola, que es el maestro del discernimiento, en su vida parece que no dio una. Discernimiento. Digo, bueno, pues menos mal que era el maestro. No dio una el hombre. El hombre, eso sí, él fue haciendo lo que pensaba que tenía que hacer y le salió bien. Le salió bien. Muchas veces, claro, cuando ves a un santo a la perspectiva de siglos de distancia, no te das cuenta de que muchas veces ellos estaban muy perdidos. Si tú ves o lees lo poco que escribió Francisco de Asís, o bueno, lo que escribieron de él, los primeros biógrafos como Celano y otros, ¿no? Francisco murió con una sensación de fracaso muy grande, de no haber conseguido lo que él quería, de no haber acertado. Les decía, a poco de morir, les decía a los hermanos, vamos a espabilar que hasta ahora es que no hemos hecho nada. Él tenía una idea. Él buscó con todas sus fuerzas hacer lo que Dios quería. ¿Acertó? A veces sí y a veces no. Pero eso no importa, porque buscó de todo corazón. Buscó de todo corazón. Lo importante no es acertar. Lo importante es querer saber lo que Dios quiere. Y una vez que crees que sabes lo que Dios quiere, hacerlo. Hacerlo con todas tus fuerzas. Esas dos cosas nada más, mirar qué fácil. Dios no juega al escondite con nosotros. Yo siempre lo digo. A veces nos montamos unas paranoias con el discernimiento también muy grandes. Nos preocupamos más por conocer al detalle la voluntad de Dios que Dios mismo. Yo es una cosa que pienso a veces, ¿eh? Yo soy mucho de eso. Y como veo esa debilidad en mí, pues igual la proyecto, ¿no? Pero yo creo que está bastante extendida, ¿eh? ¡Ay, qué querrá Dios de mí! ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de mí? A ver, ¿dónde? Oh, que no. Dios no juega al escondite con nosotros, no. Yo creo que todo es más simple, más sencillo, más andar por casa, ¿eh? Falta que nos comamos el coco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo creo que tengo que hacer esto. ¿Honestamente crees que lo tienes que hacer? ¿Lo has consultado, lo has hablado, lo has pensado? Sí, pues hazlo, ya está. ¿Me salió mal? Bueno, pues no te preocupes, no pasa nada. Si lo has hecho en Dios, no te preocupes, que tiene arreglo. Seguro, seguro. Hacer la voluntad de Dios es la base de la conversión. Es hacer la voluntad de Dios, no hacer cosas raras, hacer la voluntad de Dios. El otro día leía una cosa en un libro de José Ignacio González Faus que me gustó mucho. Él decía, en la Iglesia, como tenemos la experiencia de que lo bueno cuesta, hemos llegado a pensar que todo lo que cuesta es bueno. Y es mentira. Dije, coño, qué idea más buena. Como todo lo bueno vale,
Pensamos que todo lo que vale, todo lo que cuesta, es bueno, y no es así. Con lo cual, nos encontramos que muchas veces nos amargamos la vida haciendo cosas que sencillamente Dios no nos pide. Porque no es lo mismo hacer cosas para Dios que hacer cosas de Dios. Si os acordáis, no os acordaréis quizá, pero cuando estuve aquí Logan Fabre, predicó sobre esto, en un visión hace ya bastantes años. No es lo mismo hacer cosas para Dios que hacer cosas de Dios. Cuando hacemos cosas para Dios a veces nos volvemos locos. Y yo de eso soy un experto. Pero muchas veces Dios nos pide menos. Y un discípulo tiene que saber diferenciar estas dos cosas. Lo bueno cuesta, pero no todo lo que cuesta es bueno. A veces hay cosas que cuestan mucho y que no valen para nada. Esto es importante. ¿Es bueno ayunar? Sí, si Dios te lo pide. Y si no te lo pide, si no te lo pide es malo. ¿Es bueno hacer sacrificios? Si Dios te lo pide, sí. Si no te lo pide, no. ¿Es bueno dar tu vida o el martirio? Sí, si Dios te pone las circunstancias, si son de verdad, sí. Si no, no. La clave de lo que es bueno y de lo que es malo es si Dios lo quiere o no lo quiere. Y Dios puede querer para otro una cosa y para ti no. Así que, como decimos muchas veces aquí, nunca te compares con nadie. Nunca. En la vida de fe nunca hay que compararse con nadie. No se puede uno comparar con otro. Porque Dios tiene un plan específico, único, personal, intransferible para cada uno. ¿Vale? Eso es muy importante. La puerta de entrada al discipulado es la conversión. La conversión es un acto, el discipulado un proceso. Sin conversión, el discipulado es un engaño. Y sin discipulado, la conversión es un aborto. ¿Qué significa esto? Para empezar el discipulado tienes que convertirte. Esta tarde estaba escribiendo yo un capítulo sobre el sacramento de la confirmación. Esta tarde o ayer, ya no me acuerdo. Y decía que el sacramento de la confirmación debería ser, si se hiciera bien, un momento especial de la conversión y un momento especial de la vinculación con la comunidad y con la Iglesia. Porque en el rito latino, a diferencia del rito ortodoxo, en la confirmación señala más la iniciación cristiana, ¿no? Se hace a la vez. Pero en la Iglesia latina se subraya más la vinculación con la Iglesia a través del obispo. Entonces sería un momento muy bueno para institucionalizar quizás la conversión, darle un carácter sacramental. Desgraciadamente, muchas de las conversiones que se celebran no tienen nada que ver con la conversión, muchas de las confirmaciones, ¿no? Pero es una pena porque debería ser así. Yo creo que es importante que haya un momento de conversión, que haya un momento específico, ¿no? Yo por eso les he dicho a las chicas, ¿no? Que a ver si en una asamblea podemos hacer una pequeña ceremonia en la que, si ellas quieren, entreguen su vida al Señor, ¿no? Como para decir ahora que no, Yo creo que eso es muy chulo y creo que es bueno hacerlo público. Yo recuerdo que en las primeras convivencias en la primera convivencia que hicimos en Terán de Cabuérniga, que la hicimos en abril, hicimos una ceremonia muy chula. Cogimos alelís, alrededor de Terán había unas matas de alelís muy chulas que florecen en abril. Entonces cada chico y cada chica cogieron una rama de alelí, que además huelen maravillosamente, y la depositó sobre el altar. Fue una ceremonia muy bonita que significaba la entrega a Dios. Yo creo que es bueno que esa ceremonia exista. Es decir, que haya un momento en el cual tú seas consciente de que le has dado tu sí a Dios. Y si es público, todavía mejor. Todavía mejor. No es un sacramento, pero yo creo que es un acto, una ceremonia que debería ser importante. La conversión es la puerta del discipulado. ¿De acuerdo? Un discipulado sin conversión es una falacia. Pero una conversión sin discipulado es un aborto. Es algo que tenía que llegar a ser y no ha sido. Se ha cortado. Se ha cortado. Y desgraciadamente hay
muchas conversiones abortadas por no haber tenido un discipulado después. Esta es una idea importante también que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir lo que es un discipulado, ¿no? Bueno, y por último, ya termino con esto, hoy no me voy a enrollar más. Yo creo que el discipulado implica una disciplina. Es cierto que la disciplina es muy importante en la vida cristiana. Yo, por lo menos en la experiencia que tengo, sin una cierta disciplina es difícil crecer, o por lo menos es difícil crecer hasta el tope, ¿no?, al que uno podría llegar. O sea, yo creo que en la vida espiritual es como en la vida física. Tú genéticamente tienes una estatura predeterminada, que viene dada pues, por la estatura de tus padres, etc. Pero también influye bastante el tipo de alimentación que tengas y el tipo de vida que tengas. Si a un niño no le das de comer correctamente, a lo mejor no llega a ser lo alto que debería ser. O si un niño no tiene el ejercicio suficiente para desarrollarse, nunca va a tener la fuerza muscular o el desarrollo muscular que podría haber tenido. Con la vida espiritual sucede lo mismo. Muchas veces, ciertamente, somos engendrados en la fe y crecemos, pero por desgracia no llegamos a la altura a la que podríamos haber llegado en mejores condiciones, si nos hubiéramos cuidado más o si hubiéramos tenido un ambiente más propicio. Por eso yo creo que hay una parte importante de disciplina. Las personas que no consiguen un mínimo de disciplina en su vida no llegan muy allá. No llegan muy allá. Ahora, también es verdad que la sola disciplina no vale. Yo creo que tiene que haber también una gracia del Espíritu Santo que se nos da, que tenemos que buscar, que tenemos que pedir y que nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer. Las dos cosas son importantes. En la próxima charla o en la siguiente vamos a hablar un poco de en qué consisten esas dos cosas. Cómo pedir la gracia del Espíritu Santo y cómo fomentar esos hábitos de disciplina, ¿no?, que nos ayudan a crecer y a alcanzar nuestra medida en Cristo, como decía San Pablo. El problema es que siempre tendemos a aplicar los esquemas de la sociedad en la que vivimos al reino de Dios, ¿no? Vivimos en una sociedad que es productivista, que es tanto haces, tanto vales. Es así. A las personas no se las mide por lo que son, sino se las mide por lo que producen. Por eso los viejos no cuentan. Y otras cualidades, pues como la sabiduría, o como la bondad, o como otras cosas que antes contaban mucho, ahora no cuentan, porque se mira sobre todo la productividad. Pero es que entre nosotros no es así. Tadeusz Dacier es un escritor polaco que es fundador de un movimiento, las familias de Nazaret. Y él lo cuenta en un libro. Y él dice una cosa que es muy interesante. Él dice que hay... yo ya lo he dicho en alguna charla, ya lo he comentado en alguna charla. En el reino de Dios hay medios fuertes y medios débiles, dice él. Los medios fuertes son aquellos que la sociedad considera fuertes. Por ejemplo, si tú eres capaz de trabajar para la comunidad o para la iglesia 20 horas a la semana, eres capaz de hablar, eres capaz de organizar, eres capaz de moverte, aconsejar, se te considera alguien que contribuye mucho, alguien de éxito. Pero si tú eres una madre que tiene un montón de hijos y no puede salir de casa y se pasa el día cambiando pañales y poniendo lavadoras, se considera que esa persona contribuye menos al reino de Dios, pero eso es mentira. O si tú eres una persona que tienes esclerosis múltiple y estás en una silla de ruedas y no puedes hacer nada, se considera que tu vida es inútil. Pero eso es como la sociedad lo ve, no como Dios lo ve. Tadeusz Dacier pone un ejemplo del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, en uno de los primeros consistorios, nombró cardenal a un obispo polaco que estaba hecho un Cristo bendito, el pobre. Es decir, estaba en una silla de ruedas, extremadamente enfermo, ¿no? Y chocó que le nombrara cardenal. Pero, hombre, un cardenal tiene que viajar a Roma, tiene que participar en los consistorios, se supone que tiene que ser alguien que, aunque sea mayor, tiene que tener cierta capacidad de hacer o decir algo, ¿no? Y yo creo que Juan Pablo II lo hizo con toda la intención. Es decir, esta persona en su silla de ruedas, que no puede casi ni hablar,
puede constituir en la Iglesia un medio más fuerte y más importante que un cardenal joven al que puedo encargarle 2 dicasterios. Porque esta persona en su enfermedad puede estar aportando más a la Iglesia que uno que hace muchísimas cosas. Nunca sabes lo que aporta cada cual. No lo sabes. Nadie lo sabe. Tú no puedes decir, este va a ser el santo más santo porque hace muchas cosas. Ah, no. En el cielo, es dogma de fe, si no recuerdo mal, que en el cielo hay distintos grados. Santa Teresa decía que es como un montón de vasos de distinto calibre, pero que todos están llenos. Es una buena imagen. No todo el mundo va a estar igual en el cielo, no todo el mundo va a tener el mismo grado de felicidad, de visión beatífica o de lo que sea, ¿vale? No todo el mundo. Pero nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. ¿Qué va a pasar si nos encontramos subido ahí arriba a alguien que ni siquiera fue hecho santo? A lo mejor una persona como Marta Robén, que se pasó, la cofundadora de los Foyers de la Charité, una comunidad francesa, que se pasó 50 años metida en una cama sin poder salir. Eso es una vida inútil, según la sociedad, pero según Dios no. ¿Entiendes? Es que nunca lo vamos a saber y a lo mejor nos llevamos unas sorpresas del uno. Dices, anda la madre, pues este era un pobre desgraciado. Mírale, cómo ha prosperado. Y aquel otro que, joder, parecía que... Hombre, pues, mal no es que esté, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? En el discipulado hay una cosa que es fundamental y es tomarse en serio uno mismo. Tomarse en serio uno mismo. Porque la mayor parte de las personas no nos tomamos en serio a nosotros mismos. No penséis que es una perogrullada, ¿eh? Pensar a ver. Pensar a ver. No nos tomamos en serio a nosotros mismos. Y Dios hay veces que no nos puede utilizar porque no nos tomamos en serio que realmente somos quienes somos. Que realmente somos hijos de Dios. Esto se debe a que, claro, nosotros nos vemos desde dentro, los demás no, pero nosotros sí. Entonces uno ve toda la porquería y toda la habilidad que tiene dentro. Pero no lo va diciendo. Entonces, estás en mala comparación con los demás, porque tú ves lo tuyo, pero no ves lo de ellos. Entonces, te cuesta mucho tomarte en serio. En el fondo, a todos nosotros, digamos lo que digamos, nos cuesta muchísimo creer que Dios nos puede utilizar para que su reino crezca. Muchísimo. A mí el primero, ¿eh? Tan es así que tengo puesto en mi escritorio, lo pongo en inglés para que no sea así como muy evidente, ¿no? Tómate en serio a ti mismo. Tómate en serio a ti mismo. Porque, por un lado, es verdad que eres lo que ves que eres. Una piltrafa. Pero, por otro lado, también es verdad lo otro. Que Dios ha hecho obras grandes en mí, como dice el Magnificat. Entonces, para llevar a cabo la obra de Dios, tenemos que creer que Dios puede llevar a cabo esa obra a través de nosotros, porque si no nos lo creemos, esa obra nunca será llevada a cabo. Y esto es muy importante, este es un aspecto crucial, pensar en él, pensar en él. Pensar en él porque es muy importante. Y es muy limitativo también, Estoy harto de encontrarme con gente, diga lo que diga, que está flagelándose, aburriéndose a sí mismo y aburriendo a todo bicho viviente. Siempre igual. Ya tengo ganas de decir, hombre, calla ya la boca, hombre, calla ya. O sea, déjalo. Es una blasfemia lo que estás haciendo, hombre, todo el día tirándote por tierra, coño. Entonces, ¿la gracia de Dios qué? ¿Qué? ¿La gracia de Dios entonces qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy importante, O sea, a lo mejor, mira, tenemos que hacer todos una psicoterapia colectiva o lo que sea, pero es muy importante entender que a pesar de que es verdad lo que vemos en nosotros y en los demás, a pesar de eso, Dios también puede hacer una obra en nosotros. Y el drama no es que no la pueda hacer, el drama es que muchas veces nosotros le impedimos que la haga. Y ese va a ser el drama cuando la palmemos. Que
que no hicimos no porque Dios no quisiera que hiciéramos, sino porque no nos atrevimos a hacer, porque no nos lo creímos o porque nos pasamos la vida quejándonos y fustigándonos. Pobrecito de mí o pobrecita de mí. Esto es muy importante. Esta es otra de las raíces y de las bases del discipulado. Hay que aplicarse el cuento y espabilar. ¿Vale? Bueno, y ahora sí.